¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de bienestar emocional y psicológico. Soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Esta tarde vamos a hablar sobre el manejo de la ira y sus repercusiones en la salud física, emocional. No nada más en este sentido, sino hasta dónde podríamos estar nosotros capacitados o no para poder frenar o aprender una nueva manera de manifestación de la inconformidad. El enojo es todo un tema desde muchos tiempos ancestrales y ha sido tan importante en la vida, incluso en la respuesta animal, que ha sido estudiado desde la psicología, desde la fisiología, desde la biología, desde la filosofía. Entonces, imagínense hasta dónde radica la importancia de que nos aculturemos un tanto en manejar la ira. Bienvenidos a este espacio. Recuerden que a lo largo de la sesión podré estar haciendo breves intervenciones. Voy a hacer una o dos para saludarlos y para ver quién nos acompaña en esta tarde preciosa. Hoy, como en muchos de los programas que hemos compartido juntos, esta es una extraordinaria oportunidad para que si tú que no tienes ningún problema con el manejo de la ira, pudieras aprender un poquito, una que otra técnica e incluso aprender sobre por qué nos enojamos y qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enojamos, podrías en dado caso enseñar a los más pequeños o incluso a personas ya mayores pero que tienen mucha necesidad de instruir sus emociones para poder funcionar de manera adecuada a lo largo de la vida. Es increíble, pero esta emoción, la del enojo, este comportamiento puede ser el responsable, por ejemplo, de que alguien no logre mantenerse en su trabajo, porque esté saltando de aquí para allá debido precisamente a una mala gestión de la rabia, o que tenga una situación relacionada con el manejo inadecuado de la relación de pareja debido a que no se percata de hasta dónde están sus plataformas del enojo, teniendo que ver con algunas otras emociones disfrazadas que hoy vamos a develar. Así que quédense conmigo hasta el final de este programa, esta transmisión en vivo que hago con mucho cariño para todos ustedes, en donde hablaremos de que enojarse no está mal, pero enojarse en el lugar indicado, con la persona adecuada y de la forma adecuada, eso sí, no es cualquier cosa. Lo decía Aristóteles, fíjense, hace cuántos años han transcurrido desde que este tema ya sonaba como importante y trascendente en nuestra cultura humana. Así que permítanme darles la bienvenida a Isaac Montañez, Antonio Vidales. Hola, ¿qué tal? ¿Listos para escuchar tan importante información, sobre todo en estos tiempos, que lograr algo nos dice que lograr el equilibrio y el control emocional es un poquito... Ya estamos aquí de regreso. Jasmine Ramón Ramírez. Voy a estar leyendo. Si algo pasa y no me entero, por favor, déjenme saberlo. Ok. Bien. Les decía hace un momento, miren, hay ocasiones en las que nos dicen, no te enojes. Es que no te enojes, le decimos a los niños. No se trata de no desquitarnos, se trata de empezar a ubicar que la razón por la cual nos enojamos no siempre está clara. Quisiera que aquí entre nos empezáramos a compartir aquí en el chat por qué te enojas o cuál es la razón por la cual esta persona querida se enoja tanto. Cuando tratamos esto en el taller que doy una vez al año en el mes de octubre, que este año pues no podrá darse,
pero en mucho lo que hoy les traigo tiene que ver con toda esa experiencia de tantas personas que han acudido a ese taller anual, tratando de aprender a vivir de una manera menos bélica, menos salvaje, menos primitiva. Fíjense que enojarnos no está mal. Lo que está mal es lo que hacemos cuando estamos enojados. Lo que está mal es lo que hacemos ante la sensación de enojo. A ver, si no grito, no me toman en serio. Hay algunas personas que dentro de su cabeza piensan, tengo que inflarme como los animalitos cuando se enojan y lo hacen como para apabullar al otro. Lo mismo hacen algunos seres humanos ante la sensación de querer manifestar su enojo. Pero ¿por qué algunas personas tendrán que hacer uso del grito, del amedrentamiento, del empujón, de las palabras hirientes? Cuando gritamos, la persona se concentra más en mi grito que en lo que le estoy diciendo. Cuando manejamos tan mal el enojo que al expresarnos usamos palabrotas que hacen sentir mal, que degradan o que enojan también a la contraparte, lo que conseguimos es que el mensaje se deteriore y entonces de verdad el otro solo está pensando en a qué hora huir. El cerebro del otro está pensando en cómo salir de esa situación que le es amenazante. Entonces, si lo que tú estás intentando con el enojo es de verdad un consenso, pues estás lejos de lograrlo porque la intención está siendo solo amedrentar, alejar al otro o prepararlo para el ataque. Entonces, en muchas ocasiones esto ocurre sin que nos percatemos. No nos estamos dando cuenta que cuando nos enojamos, hacemos que el cerebro del otro se ponga en estado default, ¿sí? En donde o va a correr, o se va a colapsar, o va a atacar. Entonces, en muchas ocasiones, las personas que se enojan, y es en la mayoría de los casos, ya no tienen rumbo. Realmente no están buscando una solución del problema. Están buscando una manifestación de su sensación. Se les olvidó para dónde iban. Ninguna reacción basada en el enojo va a concluir en una auténtica o en una sincera situación de reivindicación de ninguna de las dos partes. Así que si bien el enojo no es malo, ¿por qué? Pues porque nos ayuda a fortalecer una idea de justicia, nos ayuda mucho el enojo también a manifestar algo que no nos parece indicado, que no nos parece realmente que no nos merecemos aquello. Entonces, fíjense que la verdad es que cuando el enojo se sale de contexto, empezamos a experimentar una serie de acciones o de actitudes en lo que la persona que nos está escuchando generalmente, si es inteligente, no se va a conectar contigo. Si es emocionalmente inteligente, no se va a conectar contigo, no se va a enganchar, no se va a ligar a ese trigger que le mandaste, a ese enlace. La persona que se enoja generalmente va a perder el respeto del otro y va a autoanularse aún más. Y con esto, con la autoanulación, pierde la sensación de admiración o de atención, porque el otro que está siendo ofendido, que está siendo amedrentado, en lo que menos piensa es en el punto de partida. Entonces, necesitamos definitivamente saber que enojarnos no está mal, sino que la manera en la que nos enojamos puede que ya haya perdido el sentido y ni te diste cuenta. Que ya ante la mínima situación te levantas en armas sin saber por qué, para qué y sin saber si el otro acaso merece que tú te levantes en armas. Fíjense que para esto
Hay una serie de técnicas de las que hoy les voy a hablar, pero es muy importante que ubiquemos que enojarse es una postura de pulsión, es la emoción junto con el hambre, con el deseo sexual, de las más primitivas, que requieren muchísimo más entrenamiento. Hay personas incluso que se enojan hacia adentro. En alguna transmisión en vivo ya les había hablado de esta situación, de cómo hay quienes van conteniendo, resistiendo, aguantando y aguantando, hasta que el agua les llega al cuello y entonces la reacción es impensante. Muchas emociones que no nos damos cuenta pudieran ser hoy día, si pudiéramos tener un pasaporte para transitar por la vida de una manera eficaz y necesitara ciertos sellos, yo pondría el manejo del enojo como una habilidad fundamental. Bienvenido Ramón Ramírez, Yasmín, HD, qué gusto saludarte, Eduiges. Cuando hablamos del enojo, amigos, tenemos que pensar en algunas cosas aquí. En primera, necesitamos entender que en las últimas horas, seguramente tú que me estás escuchando, y bueno, cómo extraño las conferencias en persona o los talleres que ofrezco, porque sabes, es mi manera fundamental de comprobar que el otro puede compartir en ese espacio su sentir y por ende llevarse de los programas, de los talleres o de las conferencias un reseteo personal de sí mismo. Y sin embargo, aliándonos ahorita de la tecnología, yo te invito a que contestes a esta pregunta. ¿Sabes por qué te enojas? ¿Sabes cuál es la razón de tus enojos constantes? O no constantes exteriores, pero sí constantes interiores. Hay personas tan enojadas consigo mismas que tienen días sin hablarse a sí mismas. Entonces, entendamos que en las últimas horas, yo voy a leer esta respuesta en unos segundos. Ojalá que... ya alguien me respondió aquí. Aquí alguien dice... Ok, José, qué gusto saludarte. Agustincito, qué gusto. Dani Díaz, un placer, Dani. Lila, sí, hago consultas en línea. Puedes dirigirte a mi Media Manager en esta misma página, enviar un mensaje, Lili, y podemos darte una cita. Alexito Beitia, buenas tardes, doctora. ¿Se controlan las emociones o se canalizan? Las emociones se deben administrar y gobernar. El control se asocia a algo que definitivamente el cerebro acota o registra con tensión, con fricción. Entonces es más recomendable que nos dirijamos a esto como una administración de la emoción, como un manejo de las emociones. Y claro, cuando de repente escuchemos el término de controlarlas, pues alertar al cerebro porque esto pudiera dar el efecto contrario. Bienvenido, qué gusto verte con nosotros, Alexito, y leerte. HD nos dice, sí, es fácil decirlo, pero es muy difícil no enojarse. Ya decíamos al principio de la transmisión que enojarse no es difícil. Uno puede enojarse muy fácil. Lo difícil es enojarse en el momento indicado, con la persona adecuada y de la forma adecuada. Bienvenida, Irma. José Aguirre, saludos. Bendiciones hasta Chicago, tierra bonita. Que tengas un excelente día también. Aurelio Soto, Tricia. La verdad, muchas veces nos enojamos sin el motivo, nos dice Tricia. En efecto, ni siquiera sabemos por qué estamos enojados, pero ya desenvainamos la espada, ¿no? Hola doctora, aquí presente, un gusto saludarte. Mi doctor Mario, ayer te marqué a las 10 de la noche, pero me mandabas a buzón. Intuí que ya dormías. HD Tapia, correo, las malas reacciones, actitudes, palabras, cierto, hacemos así. Ricardo Alcántara, la doctora Miroslava, un gusto estar con usted aprendiendo en un tema tan importante que enfrentamos cada día. Alexito nos dice,
nos enojamos porque las cosas no salen como yo quiero, por intolerancia a la cerrazón y a la mediocridad. Fíjese lo que nos está contestando Alex, a ver si su panorama cambia o se reafirma al final de esta transmisión, donde vamos a hablar sobre por qué, realmente por qué nos enojamos. José A. Aguirre, tal vez cuando lea mi mensaje ya regrese a trabajar, ya que este es el momento, estoy trabajando, solo que salí a mi lonche. Ay, José, qué gusto. Entiendo que es tu break para comer, pero qué bonito leer que estás por ahí tratando de alimentar tu corazón, además de tu cuerpo. Dani, o se toman decisiones inadecuadas, que al final casi siempre termina uno arrepintiéndose. Esa es la razón por la que estamos reunidos hoy, porque en muchas ocasiones el enojo nos lleva a hacer cosas que bueno, ya les contaré más adelante, pero en menos de una milésima la culpa empieza a gestarse como si fuera un feto que crece rápidamente y acabamos lamentando nuestra respuesta visceral. Irma Ávila, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Niuri, Eduviges, yo me enojo mucho cuando me gritan, dice, o cuando no se respetan los acuerdos. Y aunque intento ser asertiva, pues exploto, dice. No siempre, me cuesta trabajo comunicar cosas difíciles. Antonio Vidales dice, enojarse es una decisión personal que requiere de entrenamiento, así es. Y de eso les hablaba al principio, ¿no? Y en ocasiones el origen de un enojo visto desde un punto objetivo no justificará la reacción. Así es. Nada de que, ay, pues me enojé por esto. Nada justifica que el enojo llegue a lesionar emocionalmente o físicamente al otro. Aleina, doctora, yo les digo a mis pacientes que cuando uno se siente mal, actúa mal de muchas maneras, entre ellas el enojo. Así es una réplica de tu realidad interna, Aleinad. Gema, bienvenida. Edith Basal. Y Antonio nos dice, en ocasiones el cansancio hace que reaccionemos de manera más intensa por situaciones sencillas. Así es, cuando estamos bajo influjo del hambre, del sueño o cuando no hemos hidratado nuestro cuerpo, nuestro cerebro, estas tres son condiciones fisiológicas de reacción en décima potencia. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está en un estado de alerta en donde el peligro es inminente porque siento que estoy descompensado, voy a colapsar, estoy deshidratado o no he comido, estoy llegando a que mi azúcar está bajando y me estoy sintiendo mal, pero eso no lo razonamos, es una situación nada más de respuesta fisiológica. Aquí el doctor Mario nos dice, me enojan las malas acciones. Ajá, podemos tener una relación de la percepción de que aquello está mal y entonces yo reacciono inconforme ante una eminente injusticia o desde una injusticia. Aurelio Soto, hola doctora, saludos, gracias. Alejandro Ignacio Beitia dice, jaja, yo no me enojo, nomás administro mal mis emociones. Sí, eres un mal administrador entonces. No lo creo, querido Alexito. Melissa, doctora, buenas noches. Muchos saludos de la familia Sánchez Yactayo. Melisita, saludos a cada uno de esos hermosos miembros que intentan ser una de esas familias que funcionan y funcionan basadas en la razón y la emoción. Cuando hablamos del enojo, ¿saben de qué estamos hablando? Pues de una postura en donde se trata de un ganar-perder usualmente y empezar a cambiar ese paradigma para que la próxima vez que pelee mi lucha sea limpia, de ganar-ganar y no de perder-ganar, será una de las lógicas más fundamentales. A veces lo que queremos es que se evada esto que hay detrás del enojón. ¿Saben por qué muchas personas dicen el que se enoja pierde? Pues porque hay una gran verdad detrás de esa frase. Las personas que se enojan pierden respeto, pierden autoridad. Digo que se enojan en una desproporción y de una manera mal administrada. También pierden tiempo de calidad de sus vidas, pierden salud física y psicológica, pero lo que también pierden
es esta semblanza de tener el control sobre sí mismos. Detrás de un enojón hay una persona que se siente menos. Detrás de una persona que se enoja con esa frecuencia y con esa ira, hay una persona frustrada, pero que siente que las cosas no van a salir bien. Y la persona que se enoja se siente víctima. Solo una persona que se siente tan víctima es capaz de enojarse en esa proporción. Cuando llegamos al fondo del asunto, sabemos que una persona enojona siente que le faltan recursos, siente que los demás son más y que ella es menos, por lo tanto tiene que atacar, por lo tanto tiene que amedrentar, hacer sentir al otro achicado, porque ella o él se siente tan amenazado por la creencia, a veces inconsciente, de que el otro es más poderoso que yo, de que el otro tiene la razón y yo no, de que el otro puede lastimarme y yo no puedo defenderme suficiente. Entonces, hay algunos animalitos que en la naturaleza juegan al camuflajearse, juegan a estar muertos. Juegan a que se confunden entre las hojas y entonces esta es la manera de protegerse. Y ¿saben? Esta podría ser la ideal en la transición para regular la emoción. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas personas que no tenemos ese entrenamiento emocional para redirigir la sensación de amenaza que hay en mi cabeza respecto al otro? ¿Qué es lo que hacen? Se inflan más, ¿sí? Otras, con mucho más inteligencia emocional, logran camuflajearse, ¿sí? En tanto se enfrían o en tanto encuentran una zona de mejor alcance. ¿No sería esta una de las ideales? Aprender de estos animales que logran evitar este intercambio químico tan fuerte para más bien salir victoriosos y avanzar. Melissa Yactayo, bienvenida, ya te mandé por ahí un mensajito. Alice dice, doctora, tengo un tiempo escuchándola y viéndola, quisiera regresar a consulta o tomarla en línea, ¿cómo puedo hacer? Por supuesto, puedes comunicarte a mi página aquí mismo, mandar un mensaje o mandarme un mensaje a mi WhatsApp, que es 44 31 81 98 31. Amigos, ¿qué es la ira? ¿Qué podemos entender como ira? Porque ira es diferente a inconformidad, inconformidad es diferente a enojo, enojo es diferente a rabia. La ira es un escaloncito mayor de respuesta o de intercambio químico de los más fuertes que puede tener el ser humano. Después del miedo, o en algunos autores a la par con el miedo, la ira detona una propulsión a chorro de intercambios adrenalínicos, oxitocínicos, incluso de tipo cortisol, que son grandes fuentes de energía que en una proporción elevada e impulsiva emergen en el cerebro humano para que el cuerpo reaccione y para que el cuerpo tenga ciertos manejos para ponerse a salvo de una aparente amenaza o de una amenaza real. El problema es que no siempre nuestras amenazas son reales. En muchas ocasiones nos enojamos ante nuestros fantasmas internos, ante lo que el otro nos representa en nuestro cerebro personal y no a lo que realmente es. Entonces, ¿cuándo aparece la ira? Cuando nos sentimos menos que los demás, cuando no sentimos que nuestros argumentos son escuchados, cuando nos alcanza la frustración por no poder
intervenir en una injusticia o por no sentir que logramos nuestros objetivos. Las diferencias, como les digo, son todas estas, pero lo importante es ¿qué pretende la ira? ¿Qué pretende el enojo? ¿Qué está buscando? Esto es algo que tenemos que preguntarnos porque en muchas ocasiones pudieran responder cosas como ser escuchado, pero ya dijimos que cuando nos enojamos para que nos escuchen, lo que menos logramos es que nos escuchen. Y lo que sí logramos es que huyan de nosotros, que se defiendan y contraataquen o que quieran vengarse, que quieran encontrar desquite. Entonces, si te fijas, preguntarte qué pretendes al enojarte sería una buena opción. Hay muchos que dicen, bueno, aquí entre nos, doctora, lo que yo pretendo es que no me miren para abajo. Esto se debe a una sensación de infravaloración. Yo me achico tanto, yo me comparo tanto con los demás, que entonces tengo que hacer como estos animalitos que se suben uno encima del otro para parecer más grandes, ¿no? Y de esta manera ahuyentar al enemigo. Pero nosotros tenemos un cerebro superior, capaz de asumir argumentos y desarrollar hipótesis muchísimo mejores, muchísimo más funcionales. ¿Para qué? ¿Funcionales de cara a qué? Pues a ser más felices. Y el enojo es la razón por la que muchos de nosotros no logramos ese plus, no logramos esa sensación de sentirnos plenos. Entonces, en muchas ocasiones nos enojamos para solo desfogar, solo deshacernos de aquello. No sé qué vaya a hacer, pero yo lo voy a sacar. Fuera un vómito, ¿no? Entonces, cuando pretendemos desfogar con el enojo, ¿qué desfogamos? Pues frustración, desfogamos ansiedad, expulsamos estrés, vomitamos contradicciones y todos estos intentos fallidos. Los queremos sacar, no sabemos para qué, pero esta es una cuestión que te tienes que preguntar. ¿Cuál es mi intención? Si ya lo que quiero es posicionarme y saber que si apenas me solicitan algo, yo voy a contestar bélico, pues entonces ya lo lograste. Pero yo me pregunto, ¿qué te ganas con parecer amenazante? ¿Qué beneficios tiene eso para ti? El resguardarme, el que no me ataquen. Ok, entonces, ¿vas a vivir en ese estado de protección personal toda la vida? ¿Tú encuentras el sentido de la vida en protegerte siempre amenazando al otro? Entonces, ¿cuándo vas a empezar a vivir? ¿No? Entonces, no es sencillo preguntarnos esto, pero es parte de lo que necesitamos para poder avanzar, generar muchísimo más impacto, no nada más en nuestra vida, sino en la de los nuestros. A ver, ¿qué pasa cuando yo amedrento, cuando yo suelto mi estrés, mi insatisfacción, mis frustraciones, mis ansiedades, mi estrés, mi miedo? Ok, pues ahora me convierto en un manipulador a través del enojo y la ira. Uso la ira para manipular la voluntad del otro. Uso la ira para que el otro haga lo que yo quiero que haga. Y sabes, en muchas ocasiones lo logras, ¿sí? Pero hasta un can muy bien entrenado logra que si, lo hemos visto en muchos videos, ¿no? Donde el amo, ¿sí? El humano le deja una galleta al perro y se va. Y no da la orden de comérsela y el perro resiste. Y no se come aquello hasta que el humano llega y finalmente da la instrucción. Este manejo tan fuerte de la acción, incluso de alimento, incluso estando bajo mucha hambre, la puede lograr un animalito con un cerebro superior muchísimo más arcaico que el nuestro, ¿no? Entonces, la verdad es que necesitamos darnos cuenta
que cuando amedrentamos al otro a través del miedo, no lo estamos dejando actuar. Le estamos quitando su libertad. Estamos volviéndonos manipuladores que coartamos o castramos la libertad de nuestros hijos cuando los mantenemos asustados para que nos obedezcan, cuando hacemos silenciar a la mujer porque le levantas la voz y entonces ella ya no puede dar ni su opinión ni hacer su voluntad porque está dominada por... Entonces, con esto lo que consigo, por supuesto, es que el otro cuarte su libertad a manos de mi propio enojo y también logramos no estar generando respeto. La verdad es que muchos patrones parentales tienen este grave error. Me enojo, insulto, golpeo para hacerme obedecer. Y eso ya no se usa ni en los animales. Nunca funcionó. Causar dolor no es un método de aprendizaje. Es un método de cese de conducta, pero no permanece en el tiempo. No es sostenido. Entonces, la verdad es que cuando estamos intentando generar respeto y lo hacemos a través del amedrentamiento, esto es miedo, no es respeto. Es que lo hago para que me respeten en lo absoluto. El respeto siempre va de la mano con la admiración, con la sublime admiración y honra hacia el otro que es capaz de influir en mí de una manera positiva. Entonces, si de verdad queremos cambiar esta situación del enojo, tenemos que empezar a revisar algunos aspectos muy, muy importantes. Pero antes de dejárselos saber y antes de compartir esta parte, me gustaría leer qué tengo aquí. Rebequita Loza nos está acompañando el día de hoy. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Rebeca Loza. Doctor Mario, eso quiere decir que la ira nos acompañará en toda nuestra vida. Entonces, doctora, el enojo siempre va a estar presente porque vamos a enfrentarnos contra muchas cosas que no podemos cambiar. Ahora, quien se sube al nivel de la ira, estamos ya hablando de una forma de no administración y no gobierno de las propias pulsiones que voy a mencionar más adelante. Pero tenemos que aprender a convivir con el enojo y a saber dominarlo para que podamos transitar por esta vida con más logros que fracasos. Antonio Vidales nos dice, cuando se acumula estrés o cansancio que se va acumulando con nuestra actividad laboral, es cuando el enojo es una válvula no adecuada para liberar en ocasiones toda esa energía. El ejercicio permite regresar a ese estado de ecuanimidad. Exacto, muy bien. Para resolver una situación y no complicarla. Así es. Ahora, amigos, si ustedes se dan cuenta, yo hace un ratito les preguntaba, en las últimas horas desde que te levantaste, bueno, son las 7:30 de la noche, en las últimas horas, ¿has hecho cosas para cuidar tu cuerpo? ¿Es cierto? Yo creo que sí, yo misma lo hice. Hoy para cuidar mi cuerpo, me lavé los dientes, me bañé, me puse crema, hice mi ejercicio. Para cuidar mi cuerpo también me alimenté, dormí, ¿sí? Todos hemos hecho cosas a lo largo del día para alimentar el cuerpo, para cuidar el cuerpo. Pero, ¿qué has hecho hoy para cuidar tu mente? Hemos hablado de la importancia de no pretender cuidar este cuerpecito para que se vea de Barbie o de Ken, ¿no? Que hemos de cuidar el cuerpo porque es un reflejo de lo que tenemos acá arriba. Y entonces el manejo del enojo tiene mucho que ver con esta parte de cómo cuidamos el cuerpo en la medida que cuidamos la mente. ¿Qué has hecho hoy entonces para cuidar tu mente? ¿Qué le has dado? ¿En qué momento la has reparado? ¿Qué habilidades sociales o emocionales has entrenado hoy? Esta será una habilidad emocional que tienes que practicar y además enseñarle a los tuyos a practicarla.
Enseñarle a tu esposa, a tu esposo, que el enojo es una emoción que se tiene que entrenar. Porque cuando no entrenas el enojo es como si tuvieras un pastor belga de súper raza y lo dejaras suelto por la calle sin ningún entrenamiento y sin collar. Así de lesivo. Entonces, fíjense que hasta mediados del siglo pasado las personas no practicaban ejercicio, o si lo practicaban era de una manera pues inconsistente o no con un seguimiento científico. La verdad es que no había ese impulso al deporte, pero el reto de nuestro siglo XXI, ya lo estamos viendo con todo esto, es aprender a entrenar y cuidar nuestra mente. Entonces, de ahí que los 64 que estamos reunidos en este momento, sepamos que tenemos que meterle inversión a la mente, inversión de tiempo, no nada más de dinero. Hay que, por supuesto, comer bien, dormir bien, meditar, pero saber controlar esta emoción es fundamental. Es una habilidad que sin ella en nuestros días vamos a quedar porque no la supimos entrenar y en un tráfico donde me sentía desesperado y alguien se me atravesó, yo le pité y el otro regresó y me valió, ¿no? Terminar la vida tan fácil como lo vemos constantemente porque no pudimos a tiempo entrenar una habilidad humana tan importante como el manejo del enojo. Podemos entrenar la mente como hemos aprendido a hacer burpees o lagartijas o abdominales. Entonces, nuestro bienestar mental requiere de atención, nuestro bienestar mental requiere que nos detengamos un momentito, aunque sea leer algo que alimente mi espíritu y mi mente de una manera integral. Así que en estos minutos que nos restan, vamos a aprender a manejar esta habilidad de la mente, porque el enojo no es una habilidad de las vísceras, es una habilidad de acá, de esta preciosura que Dios nos dio y que cada vez que estudio, entre más estudio de la mente, menos sé y más me intereso por saber. Entonces, estas estrategias para manejar la ira las tienes que llevar a la cama hoy, las tienes que bitacorear. Recuérdense, yo de todo lo que me interesa llevo, les decía, mi libretita a todas partes, ¿no? Esta libretita que no debe apartarse de ti, que la puedes traer en tu bolso o en tu camioneta, en tu auto, en tu mochila. ¿Es siempre malo el enojo? Decíamos que no. El enojo no puede ser malo, es sano. Ahora, es necesario ante las injusticias aprender a medirlo. El enojo siempre nos va, por este intercambio químico del que les hablaba al principio, nos va a hacer sentir más poderosos, más fuertes. ¿Por qué? Pues porque cuando sentimos ese enojo en fracciones de segundos, la sangre bombea más rápido hacia las piernas y los brazos para correr más rápido, para detener al enemigo o para atacar, para morder. Entonces, eso nos puede motivar a ser como personas más justas, pero no justicieras. Es muy diferente que con el enojo queramos volvernos justicieros, ¿no? Y a todo el mundo le echamos bronca, y si aquel no me entregó mi tintorería a tiempo, le pinto el local, le rompo los vidrios, o no sé, que si no recibí la atención que se suponía que debía recibir, yo me porto bélico y descontrolado. No hay nada más arcaico que eso. La ira es una emoción muy difícil de controlar, pero sí es entrenable. Y cuando te enojas, esta parte instintiva de tu cerebro empieza, ¿sí?, a generar esa adrenalina, ese desbalance químico muy potente y se pone en mandato. ¿Y sabes qué le dice la mente al cuerpo que está influido por toda esta química cerebral? Le dice al cuerpo de una manera muy violenta y muy rápida, muy súbita, le dice: ataca, grita, muerde, golpea. Y en muchas ocasiones estos gritos, esta avalancha de energía, este flujo químico ocurre en un tiempo tan flash, tan milisegundos, que es lo que autores como Goleman o actores como Tyson han ido
hablándonos de la importancia que tiene esta situación y cómo a veces culpamos a los niños porque manifiestan su enojo, cuando en su caso el enojo es verdaderamente comprensible porque ellos viven la inmadurez neurológica de una manera en la que definitivamente somos los adultos los que tenemos que ayudarlos a expresar lo que sienten en vez de actuar lo que sienten. De ahí la diferencia entre los niños que hacen berrinche y los niños que no hacen berrinche. No es general, y quienes somos apasionados por la vida en paz o los que somos apasionados por entrenar la mente, sabemos que cuando, por ejemplo, yo recibo a papás en la consulta que me dicen, híjole, es que me refieren del instituto tal porque mi hijo hace berrinches en medio del salón. Y nosotros no somos así, doctora. No sé qué pasa, porque en efecto a medio Walmart se me tira al piso y se me priva, ¿no? Entonces no existe un elemento científico hasta este momento que asuma como tipología del carácter o de la personalidad o que crea normal el que los niños hagan esta clase de cosas. No tiene que ver con normalidad, son factores de crianza que tienen que ver con actitudes de papá y mamá que no expresan con palabras lo que sienten y que juegan a adivinarle al hijo lo que quiere en vez de impulsarlo a dialogar y a poner en palabras, aunque no sean abundantes, lo que verdaderamente siente, necesita o desearía. Entonces, cuando alguien se siente incapaz de argumentar, puede que se conecte con estas tres. O ataco, o me colapso, o sea, me enfermo, o me privo, huyo. Entonces, necesitamos ubicar que puede ser un mecanismo. Les decía hace rato, a veces reaccionamos ante lo que creemos que está ocurriendo en nuestra realidad interna y no hacia lo que realmente está ocurriendo. A veces nos dejamos subir tan rápido que entra nuestra ceguera emocional y no logramos ubicar con precisión lo que está pasando. Por eso hay muchas personas que dicen, no, es que yo pensé que el otro me iba a atacar, por eso yo me defendí, ¿no? En otro momento les he puesto ejemplos en donde las personas reaccionan ante lo que creen que pasa y no ante lo que pasa, ¿no? Esto es grave y esto es de las estructuras del enojo. El que yo veo la realidad según lo que yo creo, sin percatarme de la otra parte. Si ustedes ven, por ejemplo, este objeto aquí. ¿Qué observan ustedes? Seguramente me contestarán que observan una mica blanca con un par de bolitas grises y algunos tornillos. Ok, pues yo les diría que desde mi perspectiva, lo que ustedes me están diciendo no es cierto, porque lo que yo estoy viendo es una pantalla con números, con letras, y en realidad no es una mica, esto es una calculadora. Sin embargo, en un estado de enojo, la perspectiva del otro es lo único que ve y no se percata de que requeriría un poquito de cambiar de ángulo y darse unos segundos más para enterarse que la realidad la componen dos ángulos y no solamente uno. Lo que tú y yo estamos mirando es la misma cosa, es el mismo objeto, es la misma situación, pero desde ángulos diferentes. Por lo tanto, no puedes creer que tu lógica y tu perspectiva es lo real, porque esto se construye en una interacción, en un diálogo, en un moverte del ángulo para poder ver el del otro. Ustedes han visto en museos tan hermosos como el Museo del Louvre, por ejemplo, en donde las personas pasan horas mirando desde varios ángulos una obra maestra.
La verdad es que esto es arte. Aprender a manejar el enojo es un arte. Y nos va a llenar de bienestar y va a prolongar la vida de nosotros, pero también la vida funcional de una familia o una relación. En este momento en el que de repente no vemos la realidad, sino lo que yo creo que es la realidad, sucede un fenómeno que nosotros los psicólogos o neuropsicólogos o científicos del comportamiento humano llamamos secuestro emocional. También lo menciona Goleman en sus libros. El secuestro emocional es este estado en donde tu cerebro no ve en una nueva dirección, donde está en una zona de refractación. Estoy emocionalmente y no puedo pensar. Cuando llegamos al estado del enojo, que hemos dejado de ver la perspectiva del otro y estamos actuando con velocidad, no alcanzamos a sintonizar la velocidad química de la respuesta de mi cerebro y mi manoteo o mi palabrería, ¿no? Con esto, pues nos empantanamos y nos secuestramos emocionalmente. Cuando entramos en este estado, baja nuestro coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro no necesita aprender, necesita ponerse en mecanismo de reserva de huida o ataque. Por eso es que bajan las reservas para pensar. Entonces nuestras emociones se vuelven volátiles, se vuelven exageradas, todo lo vemos mucho más grande de lo que es. No, en este momento este tipo quiso entrarse justamente en mi estacionamiento para no dejarme entrar. O esa frase que dijo, la dijo por mí. Empezamos a tomarnos personal lo que no fue hecho a nuestra medida y empezamos a ver las cosas literalmente bajo ese flujo químico expandido de nuestro cerebro porque estamos secuestrados. No podemos salir de ahí, de ese estado, producto precisamente de ese flujo químico que no nos dimos cuenta hasta qué punto llegamos por la velocidad en la que reaccionamos. A ver, ¿cómo evitar ese secuestro emocional? ¿Cómo puedo hacer para que no llegue yo a que esa situación de trance me lleve a disminuir mi capacidad de respuesta lógica y razonable? Porque este secuestro emocional me lleva a ser menos inteligente y ante la toma de decisiones necesito ser muy inteligente. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a tomar la decisión de ser menos racionales? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar tan aceleradamente que luego nos arrepentimos, luego nos lamentamos? Finalmente, en este estado de secuestro emocional, ¿saben qué sucede? Hay muchos pantanos, muchas zonas en donde queremos contribuir positivamente y ya no podemos. Lo que dije ya fue escuchado. Lo que yo le expresé, el odio que dije, lo mal que lo hice sentir o que la hice sentir, cómo lo reduje a nada. Le dije que era un don, que no servía para nada, que ni en la cama era genial. ¿Qué otras cosas he escuchado? Sin ti estaría mejor, no eres el amor de mi vida, siempre he vivido engañándote, eres una golfa, no vales nada. Todos estos comentarios que destruyen tórridamente una sensación de apego al otro. Y aunque haya una reconciliación, recuerden esta metáfora del jarrón que se rompe y que aunque se pegue por el artista más cuidadoso, siempre será un jarrón reconstruido con una hipersusceptibilidad, ahora mucho más frágil para destruirse, con mucho menos valor, por supuesto, para sentir que está y que puede continuar. Entonces, amigos, para poder cambiar
una situación de desbalance, esta situación tan fuera de contexto que tiene una persona, necesitamos entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro. No solo basta con decir, ¡ay, sí, es que ya cambié! Y ya, por favor, permíteme volver a la casa y hablar con mis hijos, por favor, quiero volver contigo, seamos novios otra vez, o todo este enlace que viene a partir del ya cambié. Pero una persona no cambia a menos que haya hecho cosas para lograrlo. Y nada es tan mágico, mucho menos tratándose del enojo, como para poder lograr en unos días esta situación. He de comentarles que estas pautas de cambio que genera la psicoterapia cognitivo-conductual nos ayudan a que de 10 veces que te enojas, estas técnicas son muy buenas para que de 10 veces que te enojas, las primeras 5 vuelvas a errar, pero dándote cuenta de que estás errando, de que te estás equivocando, que te estás excediendo, que sigues sin manejar el enojo, pero ahora te empiezas a dar cuenta. Las otras 3 lo hiciste antes o lograste frenar el enojo hasta después de que te enojaste. Y dijiste, ups. Y las últimas 2 son un enlace en donde la penúltima es, lo estoy haciendo y me freno y digo, a ver, discúlpame, de verdad, lo siento, dame tiempo fuera, perdón, ya iba de bajada, pero discúlpame, me freno. Y en la última, eres capaz de sentir que te vas a enojar y frenar para acudir a estas técnicas o para hacer uso de estas técnicas que quiero comentar. Sin embargo, amigos, es importante que sepamos que cuando estamos enojados, desde la neurofisiología y desde la biología, existe lo que en inglés llamamos el anger management. Y el anger management es el manejo del enojo. Y sí existe, hay muchas personas que me dicen, ay, doctora, ¿eso qué? Eso, por supuesto, la falta de información o un tanto la inflexibilidad mental o la cerrazón hace que a veces anulemos todas estas alternativas, pero cuando pierdes todos los estribos es complicado llegar a un consenso, a una solución del problema. Cuando estás a punto de golpear a alguien, después de unos 20 minutos llega la incredulidad. ¿Cómo es posible que hice eso? ¿En serio hice eso? Sí, eso dijiste. Sí, eso, tú lo golpeaste. Sí. Oye, ¿y cómo es posible? Sí, o sea, el cerebro entra en un estado de cerrazón y donde el enojado ve lo que quiere ver, no lo que es. Por eso es que es una emoción tan peligrosa, porque ven la realidad desde un estado de intoxicación. Es como una alucinación. Es el ejemplo que les ponía del sentido de realidad, ¿no? Hay una alegoría que a lo mejor ustedes han escuchado. Enojarse es como beber una copa de veneno esperando que sea el otro el que se muera. Así es el enojo. A veces nos enojamos tanto que creemos que el que se va a morir es el otro. Y en realidad, literal, puede haber muerte neuronal de algún número de neuronas por una desproporción del enojo, ¿sí? Y bueno, naturalmente esto hace que te aferres más al enojo como un proceso autodestructivo. Hay personas que se odian tanto que el castigarse de esa manera se vuelve una cotidianidad. Muchas personas no se dan cuenta que el enojo es una forma de autocastigarse. El otro día me decía una paciente, es que doctora, desde que me dijo esto lo tengo en el refrigerador. Detente, el enojo es una forma de autocastigo y lo es por el estado de devastación, de destrucción y de pérdidas que genera. Ya les hablaba, pérdida de respeto, pérdida de noción de la realidad, pérdida de esta sensación de ecuanimidad y de asertividad en la comunicación. Pero en mucho, a partir de aquí es
es donde uno puede empezar a darse cuenta de en dónde estás, de que cada vez que te enojas puede ser porque tú te sientes una víctima secreta y porque te sientes tan minúsculo que entonces no tienes que trabajar en seguirte enojando, tienes que trabajar en saber que vales, en descubrir quién eres, en mejorar tu autoestima, tu autoconcepto, desde ti, no desde lo que tus papás te dijeron que eras. Porque en muchas ocasiones el adulto, y en unos días voy a publicar un artículo que estoy desarrollando sobre cómo los papás deterioran al hijo adulto, aún siendo adulto, ya padre de familia, con una familia aparte, ¿no? Y cómo pues con estas historias que aún permanecen y prevalecen en nuestra cabeza. Entonces es muy importante que sepamos que el enojo en muchas ocasiones no tiene que ver con el problema presente, sino con tu experiencia pasada, con esta historia de resentimiento, de coraje, de frustración, de tristeza disfrazada de enojo, que hoy se lo cobras a los que más te aman, a los que te esperan en casa. ¿Y sabes por qué? Porque te importa mucho el qué dirán. Afuera eres el candil de la calle oscuridad de tu casa, pero adentro le pegas al más chiquito, le gritas a tu esposa o viceversa, le gritas a tu esposo. Entonces, esta clase de dinámicas nos hacen ubicar que necesitamos resolver nuestra historia personal urgente porque nuestra realidad es la responsable. Estas ideas que traemos en la mente son las responsables de nuestras acciones. Por supuesto que esto tiene que ver con ideas preestablecidas en la mente, en donde si yo me creo la víctima, siempre voy a ser un victimario. No siempre voy a ser la víctima sigilosa. Incluso puedo ser una victimaria hasta para conmigo mismo, enojándome conmigo mismo y empinándome el veneno del enojo todos los días y a todas horas sin seleccionar si vale la pena o no vale la pena esa batalla que me quiero aventar, ¿no? Entonces, veamos aquí Mariecito Cantoya, Martita Ortega, Alex Vargas, qué gusto verte. Ábalos Hernández, Julio, qué gusto verte. Pati Mora, qué gusto. Marisol Camarena, Ramón, ¿de qué me perdí? Porque me ausenté un poco. Margarita Briones, buen día, doctora, un gusto saludarla. ¿Hasta qué punto es enojo? ¿Qué acciones, hasta qué punto es enojo? Nos pregunta. ¿Qué acciones son permitidas en el enojo? ¿Cómo evitar que se desate la ira? Hemos estado hablando de todo esto, Margarita. Sin embargo, voy a hacer algunas puntualizaciones para ti que nos preguntas. El enojo siempre es una respuesta y no es mala ante una situación que nos indigna, ante una situación que parece injusta. Insisto en que parece injusta porque en muchas ocasiones nuestro sentido de realidad nos engaña. No le crean a la mente todo lo que les presenta. Dense minutos u horas para desmenuzar lo que están viendo y vean que de verdad les va a dar mucho éxito en sus relaciones intrapersonales e interpersonales, darse tiempo para no reaccionar inmediatamente. El enojo es esta observación de incredulidad, inaceptación o límites ante una situación que no podemos cambiar o que nos hace sentir en desventaja. ¿Qué acciones son permitidas en el enojo? Definitivamente el enojo tiene la particularidad de poder expresarse. No se vale actuarse. El enojo no se actúa, el enojo se expresa. Porque si solo lo actúas, entras en estado de presa de tus propias emociones. Te vuelves un actor y el actor está afuera. El actor mimetiza, ausente de una creencia personal. Entonces puedes hacer cualquier cantidad de barbaridades si tú no estás de verdad en esta conexión con tus ideas sanas. Y cómo evitar que se desate la ira es precisamente de lo que estamos platicando. Ana Ceci, Lili, qué gusto saludarte. Ahora, veamos cómo podemos reconocer la ira
¿Y cómo podemos reconocer el enojo? Es una pregunta que bien nos hace el doctor Mario. Primero tenemos que reconocer algo que es muy importante, y es que ustedes saben que cuando el cuerpo actúa, ¿sí? Necesitamos identificarlo muy bien. El cerebro sabe cuando al cuerpo le ocurre algo y viceversa. Empezamos a temblar, apretamos el maxilar, empuñamos las manos, la voz nos cambia, se dilata la pupila, nos podemos poner rojos, tensos, incluso subir los brazos, encoger los hombros y separar las piernas. Todo esto en la postura de prever un ataque o prever una huida, doctor Mario. Entonces, en esta parte es muy importante que nos aclaremos que en muchas ocasiones esta sensación de querer poner a la gente en su sitio nos hace perder la razón. Cuando nosotros estamos ante una situación en donde nos sentimos enojados, donde nos sentimos desprovistos de alternativas, lo más importante primero es identificar los signos físicos que nos avisan que hay enojo. Entonces ya les decía, bueno, hay que aprender a identificarlos, incluso fruncir el ceño. Hay personas que tienen permanentemente el ceño fruncido y que te miran así, que es una situación de desconfianza, de incertidumbre, de que cosa peligrosa hay aquí o hay algo que no me están diciendo, lo cual los hace personas generalmente agresivos o agresivos pasivos. Entonces, esos signos físicos son lo primero que tenemos que hacer, y en un segundo momento, y muy importante, es asumir la responsabilidad sobre tus emociones, sobre la ira. Si no lo asumes, estás perdido, no estás dentro de una lógica de querer atender este problema. Tenemos que asumir la responsabilidad sobre tu enojo, estar dispuesto a pagar la factura por lo que haces. Abandona la idea de culpar a los demás, porque esto es algo que hace muy cotidianamente el enojón. Es que él tuvo la culpa, es que él me provocó, es que yo te dije que no lo hicieras, ¿no? Entonces, en esta situación de querer abandonar la responsabilidad personal culpando al otro, hace que creas que eso te justifica, pero en lo absoluto, ¿no? También es importante que cambiemos la lectura de nuestros pensamientos, la lectura de lo que vemos afuera. Generalmente el enojón tiene una lectura del afuera de me están vigilando, no me aceptan, me van a atacar, no soy suficiente. Si te fijas, todos estos mensajes son absolutamente patognomónicos, porque estas lecturas, la manera en la que tú lees el afuera, genera automáticamente una respuesta de tu cuerpo de ataque inmediato. Tú eres tus emociones, eres tu pensamiento. Por eso lo que le metas a la cabeza, lo que introduzcas a tu cerebro, las ideas que renueves, que refresques, que aprendas, serán directamente proporcionales a tus actitudes. Enseguida se ve cuando una persona lee, enseguida se ve cuando una persona medita. No está hablando siempre con sarcasmo, con ironía, viendo a ver qué punza, qué pica, cómo genera que el otro reaccione. Entonces, necesitamos identificar también, y esto es muy importante para quienes me lo están preguntando, ¿cuáles son tus disparadores del enojo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo que identificar si la prepotencia me prende, si la prepotencia me atasca y me engancha. Es decir, si veo a alguien que en lo absoluto se está dirigiendo a mí, pero que está siendo prepotente con otro, yo voy y de alguna manera me meto. ¿Por qué? Porque me engancho fácilmente con la prepotencia, o me engancho con las injusticias, o me engancho con el desamor, o con el rechazo, o con la crítica, ¿sí? Entonces es muy importante que identifiquemos. Les estoy hablando en esta parte de cómo cambiar, cómo lograr hacerlo. Y en un determinado momento estos pensamientos
activadores de la ira. ¿Ustedes saben algunos pensamientos activadores de la ira? Como este que nos está mencionando Jax, que nos dice, hola Miros, ¿y qué tal los que dicen yo no me enojo? Híjole, son posturas naturalmente antihumanas. Todos los seres humanos, incluso los animales, tienen respuestas de enojo. Y lo que les comento aquí es que hay ciertos pensamientos activadores de la ira en cada persona y tú tienes que identificar cuáles son los tuyos, pero a mí me vienen a la mente esto de yo no me enojo, a mí nadie me habla así, ¿no? Esto es un pensamiento activador de la ira. Vas a ver de lo que soy capaz. Ah, pero espérate, porque va a ir la mía. O te voy a hacer pedazos. No va a quedar ni rastro de ti. Te va a doler hasta el alma. Cosas como, cuando la vea la voy a estampar contra la pared. Esta clase de pensamientos activadores de la ira, porque precisamente el cerebro está instruido, es el órgano, el músculo más obediente que tenemos, ¿sí? De aquí se deriva todo. Si tú tienes esta clase de pensamientos persistentes y aparte los expresas, eventualmente esto va a ocurrir. Esto es por default. Ya sea que le pagues a alguien porque lo haga o que tú lo hagas directamente, ¿no? Aunque después te arrepientas y digas no quería hacerlo, no sé por qué lo hice, finalmente estos son pensamientos activadores y estamos hablando de cómo cambiar este influjo primitivo del enojo, porque muchas veces no nos enseñan todo esto, no nos enseñan que el enojo hace que finalmente tú seas la víctima, no nos enseñan que la interpretación que hacemos externa de las cosas es esto lo que la persona tiene en la cabeza que los hace pensar en esto. Él tiene el poder de lastimarme y entonces actúo con enojo porque yo estoy creyendo que esta persona que tengo enfrente es capaz de lastimarme. Entonces, la lectura que le doy yo a esa persona es la que me estimula a este pensamiento activador, ¿no? Entonces, amigos, ubiquemos que hace un ratito yo les hablaba de las técnicas que pueden sobrevenir de una manera consciente y terapéutica para que tú puedas cambiar esta parte, porque se puede y además se debe. Estas técnicas tienen que ver con autoinstrucciones. Yo lo uso mucho en muchos padecimientos, incluso de ansiedad o de pánico. Y estos mecanismos o técnicas de autoinstrucción no son otra cosa que un mensaje que debe ser, para que pueda considerarse una técnica verdaderamente útil y de verdad te sirva, esta autoinstrucción, este mensaje tiene que ser verdadero y tiene que ser creíble, porque si nada más lo estás diciendo de la boca para afuera, no te va a servir nada. Tiene que ser creíble, un pensamiento, una autoinstrucción, un mensaje que diga, voy a intentar relajarme. Un mensaje que diga, yo puedo con esto, ¿sí? Un mensaje que diga, voy a seleccionar mi batalla y ahorita no me voy a levantar en armas. Un mensaje que diga, necesito serenarme. Un mensaje que diga, no permitiré que él me robe la serenidad. No permitiré que esta situación me robe mi calma. Que estos son autoinstrucciones con mucho poder, pero que son creíbles, ¿no? Que son verdaderas, que te las tienes que creer. Y otra técnica que puede ser la del tiempo fuera, que es maravillosa. Cuando una persona es capaz de decir, híjole, me siento tan enojado, fui capaz de reconocer la respuesta de mi cuerpo que oí en la transmisión del manejo de la ira y logré alcanzar a sentir cuando mis piernas estaban sintiendo que temblaban, cuando las manos me empezaban a temblar, cuando sentí que el maxilar, cuando sentí que la cara estaba caliente, me dije, ¿sabes qué? Yo tengo que salir de esta habitación. Discúlpame, tenemos que hacer una pausa, pero yo me tengo que retirar, dame 1 hora, por favor. Me voy al baño, me mojo la cara,
cambio mi foco de atención, que es la técnica de distracción, que pueden ir complementadas, la técnica de tiempo fuera y la técnica de distracción o dispersión de atención, en donde puedo tomar agua para hidratar el cerebro y regular la temperatura, donde puedo respirar tranquilamente, porque si luego les recomiendo que respiren, pero se ponen a hacer eso, pues es mucho peor porque se causan una hiperventilación y el mensaje al cerebro es córrele, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a utilizar técnicas de esta naturaleza, de autoinstrucción, mensajes válidos, tiempos fuera, darnos un espacio para cambiar el escenario y técnicas de dispersión de atención donde definitivamente mi argumento no sea estar ahí en el fragor de la batalla todo el tiempo y a como dé lugar. Fíjense que los seres humanos tenemos una increíble y enorme tendencia a enfatizar lo externo. Los seres humanos tenemos esta tendencia horrorosa a ponerle atención más a la afuera que al adentro. Y sabes, el enojo se intensifica cuando decimos, es que mira, el gobierno cómo nos tiene, es que ya viste cómo llegó tarde. Estamos constantemente peleándonos con las cuestiones de la afuera. Incluso, no sé, pero cuando anuncié que iba a hablar de este tema en mis redes, observé cómo algunas personas etiquetaban a otras personas, ¿sí? Como diciendo, pues por aquí pasé a ver si esto fuera de tu interés. De repente, las personas observamos más al afuera que al adentro. Todos podemos aprender una mejor gestión de nuestras emociones y para eso necesito entrar más en mí, necesito estar más consciente de lo que pasa en mí antes de lo que pasa en los demás. Porque acuérdate que en los primeros segundos de la furia y del enojo nos podemos entrar en un colapso de secuestro emocional, tornándonos más impertinentes, más explosivos y obviamente más insensatos. Hay un trastorno que se llama trastorno explosivo intermitente, que es un grado superior pues de enojo, pero que y que naturalmente esto es algo que se tiene que tratar definitivamente y de manera urgente porque pueden poner en peligro pues, la vida de muchas personas, tanto por un arma de fuego o un objeto punzocortante, como por la velocidad con la que a veces estas personas con un TEI, con un trastorno explosivo intermitente, pueden actuar. Amigos, yo los exhorto a que intenten desarmar esas bombas internas, a que intenten desarticular ese entarimado que los tiene listos para el show de ataque, que tiene que ver con todo esto que hoy expliqué. Entonces, acuérdate que ese enojo en menos de un milisegundo puede ser un disparador contundente y ¡pum! Amigos, si nos capacitamos en el manejo de nuestras emociones, sobre ese cuerpo y sobre esa mente preciosa, habrá siempre una manera inteligente en donde el enojo tendrá su cese y podrá ser expresado. Oye, decir qué me molesta, decir qué es lo que siento, en vez de estar siempre actuando o semi-actuando las situaciones o haciéndole creer al otro que medio lo entiendo, pero realmente no lo entiendo. Quiero despedirme de ustedes, exhortándolos a que definan qué les incomoda, primero contigo y luego con el otro. No es ya admisible que digas cosas como, tú me hiciste enojar. Eso es irreal. Nadie te hace enojar. Tú eres responsable de la manera en que decides sentirte. Piensa qué necesitas y explícalo en vez de actuarlo. Las mujeres podemos ser mucho como esto, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. Y el hombre juega ese jueguito del gato y al ratón, muy, muy malo, ¿no? Muy, muy disfuncional. Entonces,
No juguemos tampoco este juego del gato y el ratón donde queremos que nos adivinen lo que nos molesta. Esto es muy mágico, muy Walt Disney, muy de las princesas, ¿sí? Y la verdad no son muy buenas historias al final del cuento. Entonces, tenemos que pensar que se aclare lo que pides, que el otro de verdad se oriente y que te entienda, que tú lo que estás tratando es de que se sume a ti y no que se resista a tu proyecto. Para despedirme quisiera recordarles que hay una técnica infalible, incluso para aquellos que son novatísimos en la situación de resolver conflictos y manejar su enojo. Para manejar el enojo, usa la técnica del sándwich. La técnica del sándwich de la queja, ¿no? Donde primero tenemos, imagínense un sándwich, ¿no? Con sus 3 fases. Primero tenemos que expresarle a la otra persona algo positivo de ella o de la relación laboral o de pareja, ¿sí? Luego tenemos que hablarle de la queja. ¿Cuál es tu queja o cuál es tu petición? Y finalmente, cerrarlo con algo positivo. La técnica de sándwich la usan hasta tus hijos, ¿no? Vamos a aplicarle a mamá la técnica del sándwich, ¿no? Ay, mami, te esfuerzas tanto, cocinas tan rico y ay, tú siempre nos tienes todo. Y luego ahí viene la petición. Solo que, pues, a André y yo queremos, como tú sabes, pues hay algunas cosas de tecnología que nos encantan y pues nos van a ser útiles más adelante. Pues tener una computadora como esta pudiera ser muy útil para editar nuestras fotos. Y entonces aquí va cocinándose la petición, ¿sí? O la queja, en dado caso, ¿no? Oye, ma, gritas mucho, a veces te desesperas, ¿no? Y finalmente, otra vez algo positivo. Sabemos que eres muy consciente, que vas a pensar sobre esto que te pedimos, a ver si fuera posible. Sabemos que tú eres una persona muy administrada y que a lo mejor nos amas tanto que tú sabes. Entonces, trata de enseñarles a tus hijos, a tu esposo, a ti misma, una técnica de consenso, a ti mismo, una técnica donde no solo actúes el enojo, sino donde llegues a un punto con la expresión de tu queja. Y sobre todo, hablando de desarmar este campo minado que a veces las personas llevamos dentro, saber que cuando tenemos una vida y sabemos que es solo una vida, es muy importante que miremos dentro de nosotros y no que estemos constantemente en el afuera, con las malas noticias, con las acciones que hace el mal gobierno, con lo mal que nos va en esto o en aquello. Y fíjense, hay este cuentecito en donde precisamente refleja esta situación de que a veces estamos tan en el afuera, estamos tan ocupados, amigos, en criticar a los demás que nos llenamos de veneno, en esperar que los demás cambien para que nosotros seamos felices y no nos enojemos, pero a lo mejor ya habías oído este cuento antes. Se trata de un hombre que pues iba ahí por la calle y de repente quiere entrar a su casa y ve que no trae las llaves. Y dice, ¡chin! Híjole, se me perdieron las llaves y busque. Entonces camina, va y por ahí se encuentra un vecino. Le dice, ¿qué te pasa, vecino? ¿Qué buscas? Mis llaves, vecino, pues se me perdieron. Ah, ok, pues déjame te ayudo, a ver. Oye, ¿y dónde fue la última vez que las usaste o que las viste? No, pues allá enfrente de mi casa cuando estaba bajándome del coche. Le dice, ¿y por qué lo estás buscando aquí? Dice el otro, pues ay, es que aquí hay más luz. Imagínense, yo creo que ustedes están captando bien hacia dónde va este cuentito, justamente cuando les estoy hablando de mirar dentro nuestro. Hay ocasiones en donde no queremos contactar con la oscuridad, ¿sí? Y más bien estamos empezando a sentir, ¿sí? O a querer, ¿sí? Que algo más nos ilumine o estar en una zona más iluminada porque la nuestra
no nos parece la idónea, no buscamos en nuestra oscuridad. Entonces yo te exhorto a que esta noche no te aferres a la permanencia de las cosas, aprende a soltar. Esto es algo que genera mucho enojo, el creer, y bueno, lo menciona el budismo, ¿no? El budismo habla del aferramiento a la permanencia o la necesidad de esta interdependencia. Entonces, hablemos con nosotros mismos sinceramente, deja de ver al otro y empieza a mirarte a ti, deja de esperar que el otro sea quien rija tus emociones y quédate contigo mismo para esto. Me despido con muchísimo gusto de haber estado con ustedes esta noche y haberles dejado una pizquita de bienestar emocional y psicológico. Voy a quedarme a leer cada una de estas notitas que me han hecho favor de hacerme llegar, y si los demás gustan seguir escribiéndome, aquí voy a estar leyendo, y si no, bueno, me despido muy gustosa. Muy buenas noches. Que tengas una hermosa oportunidad de compartir esto con alguien más. Hasta muy pronto. Yo me quedo aquí leyendo mensajitos. Keira Yuritsi dice: buenas tardes. Cuando existe el enojo o la ira, en ocasiones producen el miedo en el otro, pero ¿qué sucede cuando uno ya no permite eso y se defiende ante los ataques de palabras? Aún así siguen enojándose porque ahora se defienden. Esto que me dices, Keira, es una forma de manipularte a través del enojo, y lo mencioné a lo largo de la transmisión. Muchas personas se enojan para controlarte, no porque haya una auténtica razón de su enojo. No persiguen más que la necesidad de control del otro. ¿Por qué? Porque no quieren controlarse a sí mismos. Es como el cuentito que les narré hace un ratito. Lo que quieren es que el otro cambie para ellos ser felices, y finalmente ellos jamás son felices si tú cambias o no cambias. Entonces, ojo, porque esta es una forma de manipulación que te resta libertad emocional, que te resta libertad física y toma de decisiones. Jack, sí, qué gusto verte. Presente Gaby Ortega, felicidades por sus apoyos desde casa. Igualmente, Martita, qué gusto verte. Ana Ceci, Margarita Briones, buen día, un gusto saludarla. ¿Hasta qué punto es enojo? Ya lo leí. Una persona descontrolada con el enojo tiene algo que ver con alguna vivienda o vivencia de niños. Sí, un estrés prolongado puede ser causa de una personalidad reactiva, o una vida o una historia de muchas carencias, privaciones y miedo también pueden ser producto de una persona que está siempre a la defensiva. Ramón Ramírez, voy a volver a ver la transmisión porque me perdí una parte. Claro que sí, Ramoncito. Eduviges, ay, qué feo eso de bajar el coeficiente intelectual. Sí, cuando estamos bajo influjo de la ira, ya no estamos pensando, no estamos siendo regidos por nuestro buen control del raciocinio. Me encantó esta transmisión de emociones. Muchas gracias, Eduviges. Antonio, excelente metáfora sobre el estar enojado con otra persona. Siempre es importante liberar, perdonar para evitar enfermarnos de coraje. Me gusta mucho esto que mencionas, Antonio Vidales. Estamos enfermos de coraje en muchas ocasiones. Una frase que leí por ahí: el enojo es el regalo que le das a tu cuerpo por el error de alguien más. Exacto, ¿no? Es el regalo que le das a tu cuerpo por el error de alguien más. Yo diría que el castigo que le das a tu cuerpo, yo creo más bien. Miguel, saludos cordiales desde Chicago, Illinois. Te mando un fuerte abrazo, Miguelito. Bendiciones hasta Chicago. Eriquita, te saludo y te abrazo desde mi corazón. Este tema responde muchas cosas en mi vida y me quita muchas culpas de encima. Ah, chiquilla, qué hermosa. Te ves muy linda con ese color. Ah, muchas gracias.
Guillermina, es un gusto escucharla, doctora. Gracias. Saludos. Saludos, Ada. Qué gusto. Benjamín, saludos, Miroslava, escuchando con atención. Benjamín Ayala, te envío un fuerte abrazo, caballero. Mucho, mucho gusto verte. Ramoncito, aquí está con nosotros. Luisita. Qué importante es administrar la ira y el enojo. Gracias, doctora, por todos sus consejos. En mi familia lo tenemos muy en cuenta. Qué bueno, ahora tu familia aprendió a que tienen que expresarse y no actuarse los enojos. No es guardarse, porque al guardarse es como cerrar algo podrido. Se pudre más y se prolifera más. Saludos hasta Perú y muchas bendiciones a tu tierra bonita. Mariecito nos dice, doctor Mario, tienes ese ceño. Saludos, Miros. Julio Román, Eduviges, hello. Y Lucecita, qué gusto. Giram Ferreira, ¿ya ves lo que me haces hacer por tu culpa? Frases como esas son comunes. ¡Qué bien! Ahora fíjate, el otro es responsable de lo que tú decides hacer. ¡Qué absurdo!, ¿no? Gaby Alex dice, bonita noche, doctora Miroslava Ramírez, muy interesante tema, gracias. Está muy buena la charla de hoy. Entonces, en los talleres que comenta y que da, nos ayuda a manejar el cómo disminuir la agresividad. Sí, y a no permitir que una molestia se convierta en la ira. No tiene por qué ser, ¿no? Mi esposo suele decir, tú eres la que me reta, tú me provocas. Y la mayor parte del tiempo realmente me la creo. Jenny, qué importante lo que nos estás compartiendo, porque cuando tú dices que alguien te provoca, entonces estás asumiendo que tú tienes descontrol sobre ti mismo, sobre ti misma. Y entonces estás diciendo que el otro está a cargo de lo que tú decides no estar a cargo. Tú no eres responsable de lo que el otro decida hacer con sus emociones. Sí eres responsable de cómo le hablas, de si incides a lo mejor en conductas no adaptativas, de eso puedes ser responsable, de lo que tú haces para aportar al conflicto. Pero no es real esto de que, bueno, tú eres responsable de lo que él decide. A mí me respetas. Fíjate, esto de Alejandro, de Alex Beitia, dice esta frase común, a mí me respetas. Yo les hablaba que este es un pensamiento disparador de la ira. Cuando alguien te dice, a mí me respetas, esto es automáticamente una alegoría que dice, me voy a subir a la bronca. La persona se siente tan achicada que cree en este ego intoxicado que el mundo le tiene que rendir honores y se tiene que postrar ante sus pies. Te vas a arrepentir, otra de las frases. Me las vas a pagar todas juntitas. Te arrepentirás hasta de haber nacido. Fíjense estas frases. Yo no soy víctima de nadie. Fíjate que todas estas las voy a anotar. Alguien dice, Juan Carlitos, qué gusto verte. Doctora, yo me enganchaba bastante con la injusticia y en la escala del 1 al 10, antes era 10, ahora 4. Mira, estás dándote cuenta que puedes clamar justicia, pero no volverte una justiciera. Esto no sería ni funcional ni realista tampoco. No está en mi área de influencia, pero cuesta a los psicólogos nos cuesta. Por supuesto, a todos nos cuesta, Ale. Sergio, Alejandro González, saludos y bendita noche. Gracias, Alexito, Juan Carlos. Yo cuando me enojo mucho, rompo cosas, cajas, hijas, palos, globos y busco la intimidad para hacerlo. Pero hay cosas que de verdad me exasperan. Me logro controlar, me considero paciente, pero aún así tengo límites. Y reconozco que el molestarme con las injusticias me requete. Pero burlarme de mí mismo me ha ayudado a manejar mejor mi enojo. La intimidad de tu ser es lo que mencioné en una de las técnicas que les proponía, la técnica del tiempo fuera y del aislamiento para enfriar tus emociones. Recordemos que después del enojo todavía prevalece la carga química o neuroquímica
alrededor de 2 o 3 horas. Entonces imagínate, si tú te enojas y llegas a casa en ese estado, es como si llegaras en estado de ebriedad o de intoxicación. Ojo con eso. Hola, Arecita, gusto en saludarte. Jorge Roa, qué gusto, George. Carla Palmira, gracias, doctora, un gran tema, mucho por aprender, bonita noche. Ingrid, qué interesante, doctora, muchas gracias por temas tan buenos. Nos quedan como anillo al dedo. Sí, a todos nos viene bien aprender de esto. Gracias por tu interés en compartir tan importante información de una manera sencilla. Saludos a trabajar en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Te envío un fuerte abrazo, Antonio. Qué bonito intercambiar ideas contigo. Un abrazo grande, Eriquita. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Te encantó, dice Vale. Giram, gracias por compartir. Qué hermoso, Valecita. Muchas gracias. Buscando la estabilidad emocional. Aure, Jorge, Luzma, Lupita, Vicky. Me quedo en esa tarea personal, buscar en mi propia oscuridad. ¿Has dicho algo con lo que me quiero quedar hoy? No somos responsables de lo que el otro siente. Nadie es responsable de lo que el otro decide sentir. Me gusta que te rescates de esta parte. Muchas gracias. Siempre buenos jalones de orejas. Fernando Santiago nos dice, buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias. Los padres pueden tener, nos dice Vale Rejón, alguna responsabilidad en ese aspecto de ponerse a la defensiva. Sí, una mala gestión de su propio estrés o frustración. Al final de la fiesta de las emociones quedaron dos en medio de una tormenta. ¡Ajá! Ese me lo sé, es muy bueno. Es muy bien. Se va la luz y el enojo tomó el abrigo de la tristeza y la tristeza no le quedó más remedio que tomar el abrigo del enojo. Por eso a veces en medio de la tormenta confundimos cuando el enojo y la tristeza y es cuando la tristeza es enojo. Sí, lo mencionaba en una parte de la transmisión, Alexito. Muy bien. Gracias, Alei. Gracias por sus mensajes. Ok, Guillermina nos dice, no sirves para nada. Esa es una doc y sí me la han dicho. Ups. Bueno, qué bueno que lo vas resolviendo.